Muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a ver, por ejemplo, eh, lo referente a la evidencia, ¿no? De la fase los requisitos de la fase de planificación, ¿no? Estamos hablando de numeral 4, numeral 5, numeral 6, numeral 7. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta sesión? Vamos a ver, por ejemplo, la definición de los requisitos, vamos a ver los riesgos que se pueden encontrar también, vamos a ver las acciones correctivas, ¿no? ¿Quién lo evidencia? Los candidatos que posiblemente deberían de evidenciarlo y vamos a ver también algunos ejemplos prácticos. Muy bien. Eh, y esto es muy importante, ¿no? Es muy importante porque necesitamos documentar. Muy bien. A ver, deme un segundo, por favor. A ver. Muy bien. Les comentaba que necesitamos conocer cómo se evidencia, ¿no? Si participamos en un proyecto, por ejemplo, de implementación de SGCI, ¿no? Y nos piden evidenciar, por ejemplo, o sea, debemos estar nosotros preparados, ¿no? Preparados para saber cómo se evidencian, muy bien, los numerales, muy bien. Entonces vamos a ver una serie de ejemplos, muy bien, una serie de ejemplos que nos van a ayudar a evidenciar, muy bien. Mi nombre es Amador Alejandro Izarra Foronda y conmigo vamos a ver esta sesión, ¿no? De conocer los requisitos de la fase de planificación. Bueno, esta edición es para conocer los requisitos de la fase de planificación. Vamos a ver riesgos, vamos a ver acciones correctivas, vamos a ver quién lo evidencia, como les había indicado, y también vamos a ver algunos pequeños ejemplos. Muy bien. Entonces, nos va a servir, este material, digamos, esta sesión nos va a servir como una guía referencial, ¿no? Para poder implementar un SG6. Muy bien. Mi nombre es Amador Alejandro Isras Ronda y conmigo vamos a ver esta sesión de seguridad de la información. Específicamente este material es de líder implementador, muy bien, de ISO 27001-2022 que ofrece la casa certificadora CertiPro. Si desean el voucher está a $100. Si desean una capacitación, digamos, premium, donde incluye plantillas, ¿no? Sesiones, asesorías, consultorías, por ejemplo, videos, etcétera, y diferentes recursos, acceso a plataformas, tiene un precio de $600. Muy bien, ese es su precio, muy bien. Pueden pagarlo en partes si desean, ¿no? Las sesiones está compuesto, bueno, en sí son un total de unas 40 horas aproximadamente. Y las sesiones, el alumno nos indica cuándo, la frecuencia de sus sesiones y cuándo inicia. Muy bien. Muy bien, pueden pagarlo con PayPal, con Yape o con Mastercard, ¿no? Con Visa o transferencia bancaria. Muy bien. Entonces vamos a iniciar. Pueden visitar el link, por ejemplo, www.colsite.com o escribirme a mi correo amador.izarra@gmail.com o, por ejemplo, escribir un WhatsApp al 993-261-682. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a ver qué significa el 4.1. El 4.1 significa comprensión de la organización y su contexto, ¿no? ¿Cuál es la definición? Bueno, la organización debe determinar, ¿no? Las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito. Eso es lo que dice la norma, muy bien, la norma, la versión 2022, y que afectan su capacidad para lograr los resultados, ¿no? Previstos de su sistema de gestión de seguridad de información, ¿no? Y esto ayuda a entender el contexto en el que opera la organización. Muy bien. ¿Cuáles serían los riesgos que encontramos acá? Cambios tecnológicos no evaluados. Muy bien. Una legislación no identificada, ese es otro riesgo. Otro riesgo que podemos encontrar también es la competencia creciente que afecta a la seguridad de la información. Otro riesgo que podemos encontrar es la cultura organizacional que no valora la seguridad. Otro riesgo que podemos encontrar acá cuando evidenciemos, ¿no? El 4.1 es la dependencia de proveedores no alineados con buenas prácticas. Y también otro riesgo que encontramos acá son los eventos geopolíticos o económicos que afectan el entorno. Muy bien. ¿Cuáles serían esas acciones correctivas para poder mitigar esos riesgos? ¿No? Por ejemplo, la revisión y actualización del análisis del contexto, evaluación de partes interesadas no consideradas, por ejemplo, capacitación al personal en temas de seguridad y contexto, implementación de monitoreo de cambios en el entorno, ¿no? Y ajustes en el análisis de riesgos y tratamiento de los mismos. Muy bien. Esas son las acciones correctivas. Muy bien. Pero ¿quién lo evidencia?
Lo evidencia, por ejemplo, el responsable del SGCI como el CISO o el lead en seguridad. O puede ser también la alta dirección como sponsor del sistema, o puede ser un auditor interno o externo. ¿Cuáles serían algunos ejemplos prácticos? Bueno, tenemos acá un documento de análisis de contexto organizacional. Nosotros contamos con plantillas también, si desean el curso les mostramos todo eso, ¿no? ¿No? Les explicamos, les guiamos cómo implementar ese documento. Muy bien, pero acá se necesita un documento de análisis de contexto organizacional. Aquí también se aplica el análisis PESTEL o el análisis FODA relacionados con la seguridad. Muy bien. Se necesitan también reuniones o actas de revisión por la dirección. Se necesita un listado de partes interesadas y sus necesidades. Y se necesita informe de seguimiento de entornos regulatorios y tecnológicos. Muy bien, muy bien. Entonces, eso es con respecto al numeral 4.1. Ahora, vamos a ver qué más. A ver, ¿qué contiene acá? Muy bien, acá habla de las cuestiones externas, cuestiones internas. Muy bien. Aquí habla, por ejemplo, comprender el contexto, ¿no? De su organización, ¿no? Etcétera. Contexto externo o interno, ¿no? Riesgos externos, riesgos internos, ¿no? ¿Qué más necesitamos? Partes interesadas internas y externas hay que documentarlos. Muy bien. Por ejemplo, acá menciona el material algunas partes interesadas, ¿no? Por ejemplo, bueno. No, sino acá está explicando el análisis PESTEL, por ejemplo, así, donde hay que identificar riesgos en lo social, riesgos en lo tecnológico, en lo financiero, competitivo, político, natural, que afecten al SGCI, ¿no? Especialmente que afecten a la implementación del SGCI. Muy bien, acá menciona, ¿no? Sigue mencionando. Acá tenemos, digamos, la parte interna. La parte interna, ¿no? Lo que acá hemos explicado la parte externa, pero acá en la parte interna puede afectar a la organización o al SGCI, por ejemplo, factores como la cultura, las políticas internas, cómo está estructurado el negocio, las normas que contiene la organización, las directrices, el modelo del negocio en sí, los procesos, los procedimientos, puede afectar también la implementación del SGCI, las auditorías previas, ¿no? Todo lo que está acá, la infraestructura física, medio ambiente, etcétera. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Eso con respecto al 4. Acá está el péster o el FODA, como lo hemos mencionado, ¿no? Como lo hemos mencionado. Muy bien. Muy bien. Ahora viene el 4.2. Muy bien. Haciendo un resumen, ¿no? El 4.1 en sí se encarga de la comprensión de la organización y su contexto. Muy bien. Hemos definido el 4.1, hemos identificado los riesgos que se pueden encontrar, hemos identificado las acciones correctivas, y en la evidencia, ejemplo práctico de evidencia, o qué necesitamos, ¿no? Para evidenciar qué tipo de documentos. Muy bien, aquí se requiere bastante compromiso para evidenciar, sobre todo el compromiso de la alta dirección. Muy bien. Los formatos los pueden encontrar, por ejemplo, nosotros tenemos formatos o lo pueden comprar, ¿no? De diferentes casas certificadoras, ¿no? Los formatos, por ejemplo, para implementar un SSI está por encima de los 800, $900. La ventaja de llevar un curso con nosotros, un curso premium, es que ya las plantillas están incluidas y tienen un precio mucho menor. Incluso incluye videos y asesorías, ¿no? Y su precio es simplemente de $600 que lo pueden pagar en cuotas inclusive. Muy bien, damos esas facilidades. Pero cuando ustedes compran plantillas de alguna casa certificadora, su precio es que lo paguen al contado, ¿no? Lo tienen que pagar al contado. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ver el 4.2. ¿Qué significa el 4.2? Es comprensión de la necesidad y expectativa de la parte interesada. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Acá también vamos a ver lo mismo. Primeramente su definición. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, según la norma, ¿no? Dice que la organización debe determinar las partes interesadas que son parte del SGCI y sus necesidades y expectativas relevantes de esta parte interesada, ¿no? Esto permite asegurar que el SGCI tenga en cuenta todos los requerimientos relevantes, incluidos los legales y los reglamentarios. Muy bien. Esa es su definición. Pero ¿cuáles son los riesgos que encontramos al implementar, ¿no? Este punto, el 4.2? Por ejemplo, no identificar correctamente las partes clave, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son? Identificar mal los clientes, los entes reguladores, los proveedores, por ejemplo. Otro riesgo que encontramos acá es incumplimiento de requisitos legales o contractuales. Otro riesgo que encontramos acá son malentendidos sobre las expectativas de seguridad. Otro riesgo que encontramos aquí es la pérdida de confianza de clientes o socios. Otro riesgo que encontramos acá son las sanciones por no cumplir con normativas aplicables. Muy bien. Ahora, existen riesgos, pero también existen acciones correctivas, ¿no? Para mitigar los riesgos identificados. Una acción correctiva, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, en el 4.2, actualización del análisis de la parte interesada, establecimiento de canales de comunicación claros, inclusión de requisitos legales en el SGCI, por ejemplo, o seguimiento regular de cambios normativos o contractuales,
o una revisión de contratos y acuerdos con proveedores. Muy bien. Y la pregunta del millón sería, ¿quién evidencia el 4.2? El responsable del SGCI, por ejemplo, o el CISO, el departamento legal o de cumplimiento, o la alta dirección, o el auditor interno, o el auditor externo, o el consultor. ¿Cuáles serían aquí los ejemplos prácticos que se evidencian? Por ejemplo, una matriz de partes interesadas con sus necesidades y expectativas, hay que tenerlo presente siempre. Un registro de requisitos legales, reglamentarios y contractuales también. Contratos con cláusulas de seguridad de la información. Actas de reuniones con partes interesadas, con clientes, con proveedores, accionistas, etcétera. Y procedimientos de monitoreo de cambios normativos. Muy bien. Y posiblemente un procedimiento de requisitos también, ¿no? Muy bien. ¿No? Acá menciona todo el material, las partes interesadas internas y las externas. Muy bien. Acá menciona algunos ejemplos, ¿no? De partes interesadas externas, partes interesadas internas. Lo que sucede es que estos son algunos ejemplos, ¿no? Sino que una empresa puede tener distintas partes interesadas que otra empresa. Muy bien. Muy bien. El 4.3, determinación del alcance. Muy bien, vamos a ver este punto. ¿De qué trata? Bueno, el 4.13 es determinación del alcance del sistema de gestión de seguridad de información. Muy bien. Definición. La organización debe determinar, dice la norma, ¿no? Los límites, la aplicabilidad del SGCI para establecer su alcance, ¿no? Al determinarlo, debe considerar las cuestiones internas y externas, por ejemplo, los requisitos de la parte interesada. Bueno, las cuestiones internas y externas es 4.1. Los requisitos de la parte interesada es 4.2. Y las interfaces y dependencias con terceros, ¿no? También el alcance debe estar documentado. Muy bien. ¿Cuáles son los riesgos que encontramos aquí al evidenciar? Por ejemplo, una definición imprecisa o limitada del alcance, ¿no? Hay que tener presente que ese riesgo puede estar ahí y se puede materializar. Acá se define riesgo porque son riesgos que tienen probabilidad y tienen una consecuencia. O sea, los riesgos están ahí, pero todavía no se materializan, sino que pueden materializarse. Lo importante acá es identificarlos, muy bien, para no retrasar el proyecto y no impacte en alguna variable del proyecto. Puede impactar en el cumplimiento del hito, por ejemplo, del proyecto de CGCI, o en el presupuesto, o en el tiempo, o en la calidad, etcétera. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que se pueden encontrar? Tenemos definición imprecisa y limitada de alcance, exclusión de activos, crítico del SGCI, no considerar bien los activos, la falta de alineación entre alcance y contexto organizacional también, o no considerar ubicaciones, sistemas o procesos relevantes. Otro riesgo que encontramos acá son los riesgos ocultos por exclusiones no justificadas. Muy bien. Ahora, ¿cuáles serían las acciones correctivas? Porque necesitamos identificar acciones correctivas porque hemos identificado riesgos. Las acciones correctivas van a mitigar esos riesgos identificados. Por ejemplo, acciones correctivas para el numeral 4.3, ¿cuáles serían? Revisión del alcance y redefinición adecuada. Inclusión de procesos, ubicaciones o activos faltantes, ¿no? Validación del alcance con la alta dirección y las partes interesadas y actualización de documentación del SGCI y verificación del cumplimiento con requisitos normativos. Muy bien, esas son las acciones correctivas. ¿Quién lo evidencia? Generalmente acá lo evidencia el dueño del negocio, pero también lo puede evidenciar el responsable del CGCI, puede ser el CISO, puede ser la alta dirección, puede ser consultores externos, consultores internos, auditores internos o auditores externos. Muy bien. ¿Quién más? ¿Cuáles serían los ejemplos prácticos, ¿no? ¿O qué necesitamos para poder evidenciar acá? Un documento formal del alcance del CGCI, la cual nosotros tenemos ya plantillas para todos los numerales y subnumerales de la norma. Necesitamos un mapa de procesos, sistemas y ubicaciones incluidas, un listado de exclusiones justificadas, unas actas de reuniones de revisión del alcance y diagramas de arquitectura de red o de procesos. Muy bien, todo eso se debe incluir aquí en el 4.3. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Bueno, acá se explica qué es lo que debe haber. Bueno, nosotros hemos indicado un resumen, ¿no? Por ejemplo, acá en el 4.3 se documentan procesos, funciones, servicios, ubicaciones, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver ahora el numeral 4.4. Muy bien. Vamos a ver el 4.4. Muy bien. Muy bien. El 4.4. Vamos a ver cómo se evidencia el 4.4. ¿No? El 4.4, ¿qué quiere decir? Es un sistema de gestión de la seguridad de información. Es un requisito. Muy bien. A ver, el 4.1 es opcional, pero es recomendable indicarlo, porque el 4.1
4.1 es, digamos, un requisito transversal para cualquier norma que queremos implementar. El 4.2 es un requisito obligatorio que hay requisitos. El 4.3 también es obligatorio, es el alcance. El 4.4 es opcional, pero es recomendable, ¿no? O sea, siempre en una norma vamos a encontrar requisitos obligatorios y requisitos opcionales, pero no son tanto opcionales, son digamos, recomendados, ¿no? Que se debería o que se debe de implementar, muy bien, pero no son obligatorios cuando queremos certificarlos. Bien, el 4.4 no es obligatorio, pero si queremos tener un SGCI sólido y compacto, por ejemplo, ¿no? Yo recomiendo que se implemente, ¿no? ¿Y qué va acá? Por ejemplo, hay que conocer la definición. La definición dice, ¿no? Que en 4.4 que la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un SGSI de acuerdo con los requisitos de la norma, ¿no? ISO 20001, 2022. Esto implica que el sistema debe ser funcional, operativo, documentado y sujeto a mejora continua. Muy bien. ¿Cuáles son los riesgos que se pueden encontrar acá? Una falta de estructura en el SGSI. No está bien estructurado el SGSI. Otro riesgo puede ser también que sucede con frecuencia es contar con una implementación parcial o ineficaz, ¿no? No contar con documentos para implementar, no contar con procesos de seguridad no definidos o son mal ejecutados, ¿no? Por ejemplo, o sea, la empresa cuenta con procesos de seguridad no definidos, no están bien definidos, no tienen firma, no está bien hecho eso, ¿no? O mal ejecutados. Otro riesgo que encontramos acá es la desalineación con los objetivos de negocio. Muy bien. Otro riesgo que encontramos acá es la ausencia de mejora continua o seguimiento. Muy bien, ¿cuáles son las acciones correctivas para mitigar esos riesgos que hemos identificado? Tenemos el desarrollo, mejora del marco documental, en ese que se diga, se refiere tener un procedimiento de mejora continua de toda la documentación del SGCI. Asignación clara de responsabilidad. Los roles tienen que estar bien definidos. Todos los roles que necesitamos para implementar y auditar un SGCI tienen que estar bien definidos. Ejecución de auditorías internas, también debe haber esa responsabilidad. ¿Quién va a realizar? La consultora, con qué frecuencia tiene que haber una programación de auditorías. Muy bien. Aplicación del ciclo PDCA también, o sea, ¿cómo lo vamos a implementar? Hay muchas formas de implementar. Podemos usar la ISO 27003, podemos usar Scrum o podemos usar el ciclo PDCA, ¿no? Eh, Acá, como acción correctiva, también se necesita una capacitación continua del personal en seguridad, ciberseguridad y protección de datos personales. Acá, como acción correctiva, también se necesita una corrección de no conformidades, ¿no? Bien. Muy bien. ¿Quién evidencia aquí? Bueno, acá lo evidencia responsable del SGCI, el CISO, líderes de proceso, la alta dirección, auditor interno o auditor externo. Muy bien. ¿Cuáles serían ejemplos prácticos de evidencia o qué se necesita? Se necesita un manual del SGCI, contar con políticas y procedimientos de seguridad, contar con indicadores de desempeño del SGCI, los KPIs o las métricas, ¿no? Contar con informes de auditoría interna y revisiones por la dirección, contar con registro de acciones correctivas y mejoras y contar con un plan de tratamiento de los riesgos. En la práctica, ¿cómo se evidencia esto? No, se evidencia simplemente con un correo y con un compromiso de la alta dirección y de todos los empleados, ¿no? Que todos tengan el compromiso de desarrollar ese manual, desarrollar políticas y revisarlos y observarlos, ¿no? Políticas, procedimientos, ¿no? Definir los indicadores, revisarlos, ejecutarlos, monitorearlos, etcétera, ¿no? Que exista auditorías internas, que exista también un compromiso de todo el personal para la revisión de las métricas, ¿no? Muy bien. O sea, ese es el compromiso. Y ese compromiso tiene que estar fundamentado en algún documento. Puede ser un documento interno, puede ser una política de seguridad o puede ser en el contrato de cada empleado. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Ahora vamos a ver el numeral 5. Muy bien. Vamos a ver el numeral 5, que es liderazgo, ¿no? Interpretar los requisitos de seguridad. Muy bien. Liderazgo. El numeral 5 está compuesto de 5.1 liderazgo y compromiso, 5.2 política, 5.3 rol, responsabilidad y autoridad organizacional. Muy bien. Muy bien. Bueno, en sí, este es el objetivo, o mejor dicho, es la ruta de navegación de cómo vamos a implementar nuestro SQCI. Nosotros por ejemplo, en el curso taller, en el curso premium, ¿no? Elaboramos un caso de negocio, después hacemos un diagnóstico que es el análisis gap, contamos plantillas para el caso de negocio, plantillas para análisis gap y contamos plantillas para la fase de planificación, la fase de ejecutar o el hacer, la fase de verificar o monitoreo o seguimiento y la fase de actuar o mejora continua. Muy bien. Es el ciclo PHBA. Muy bien, ahí está. Contamos cantidad para todo eso. Muy bien. ¿Qué más? Estamos en el numeral 5, 5.1, ¿no? Y acá está.
Liderazgo, compromiso ¿no? Y el requisito. Muy bien. Entonces, ¿de qué trata el 5.1? El 5.1 dice liderazgo y compromiso. ¿Qué quiere decir este requisito? Que la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con el SGCI, asegurando su integración en los procesos de negocio, proveyendo recursos, comunicando la importancia de la seguridad de la información, ¿no? Y apoyando los roles pertinentes dentro de la organización. ¿Cuáles serían los roles, no, perdón, los riesgos que se pueden encontrar acá? La falta de compromiso real de la dirección, por ejemplo. Otro riesgo es la ausencia de recursos de tiempo, presupuesto personal, infraestructura, ¿no? Esos son recursos. Después, la falta de alineación entre el SGCI y los objetivos del negocio. Por ejemplo, una comunicación de eficiencia, ¿no? Deficiente, ¿no? De la importancia del SGCI hacia toda la organización. La falta de apoyo a los responsables de seguridad, por ejemplo, ¿no? Son riesgos que se pueden encontrar al implementar aquí. ¿Cuáles son las acciones correctivas? Por ejemplo, las acciones correctivas para mitigar esos riesgos identificados en el numeral 5.1 pueden ser, o, ¿no? Por ejemplo, capacitación a la alta dirección sobre la 27001, establecer canales efectivos de comunicación interna, asignación formal de roles y responsabilidades, incluir objetivos del SGCI en la estrategia organizacional y realizar revisiones periódicas para la dirección. En conclusión, acá en la práctica se implementa con la política de seguridad de la información, ¿no? ¿Quién evidencia este requisito? La alta dirección, el responsable del SGCI también puede ser, o el auditor interno, o el auditor externo, o los consultores o asesores en la implementación. Muy bien, ¿cuáles serían los ejemplos prácticos? Bueno, acá se debe de contar con acta de revisión por la dirección, tiene que haber políticas firmadas por la alta dirección, comunicaciones institucionales sobre seguridad de información, evidencia de asignación de recursos, presupuesto personal, una declaración de apoyo al SGCI, no un documento interno, una participación de líderes en actividades del SGCI. Muy bien. Ahora vamos a ver el 5.2. ¿De qué trata el 5.2? A ver, vamos a pasar rápidamente toda esta es la parte teórica. Muy bien. Muy bien. 5.1 en sí es la política. Muy bien. Es política y sobre información. ¿No? ¿Cuál es la definición según la norma? Bueno, que la alta dirección debe establecer una política y sobre la información que sea apropiada al propósito de la organización, que incluya objetivos generales de seguridad, que esté alineada con el SGCI y se comunique dentro de la organización. Y debe estar disponible para las partes interesadas pertinentes. Muy bien. ¿Cuáles son los riesgos que se pueden encontrar acá? Política inexistente o desactualizada, política no alineada con los objetivos del negocio, desconocimiento del contenido por parte del personal, falta de difusión o publicación de la política y una política demasiado genérica o sin aplicabilidad práctica. Muy bien. ¿Qué más? ¿Y cuáles son las acciones correctivas para poder mitigar los riesgos identificados en el numeral 5.2? Tenemos la redacción o actualización de la política, la revisión de la política en la reunión de dirección, la publicación accesible, internet, por ejemplo, intranet, correo, cartelera, ¿no? Etcétera. Capacitación del personal sobre la política es otra acción correctiva. Y otra acción correctiva sería establecer revisión periódica, ¿no? Por ejemplo, anualmente, mensualmente, trimestralmente, etcétera. ¿Quién evidencia el numeral 5.2? La alta dirección o el responsable de CSI puede ser el CISO, puede ser el auditor interno, externo o el Departamento de Comunicaciones o Recursos Humanos. Ejemplo práctico de evidencia en este punto, tenemos el documento oficial de la política de seguridad de información. Tenemos la firma o aprobación por la alta dirección, la publicación en la intranet o portal interno, el registro de capacitación al personal, la referencia a la política en el manual del SGCI y el registro de revisiones o versiones anteriores. Muy bien. Ahora vamos al 5.3. Muy bien, vamos al de frente, nos vamos al 5.3. Muy bien. Vamos de frente al 5.3. Ya. No, roles, responsabilidades y autoridades organizacionales. Muy bien. Muy bien. Acá tenemos roles, responsabilidades y autoridades de la organización. ¿Qué dice la norma? La norma dice que la alta dirección debe asegurarse de que se asignen y comuniquen claramente las responsabilidades y autoridades para garantizar la conformidad del SGCI con la norma. Las personas deben conocer su papel en la implementación, el mantenimiento y la mejora del SGCI. Muy bien, ¿cuáles son los riesgos que se pueden encontrar? Roles y responsabilidades mal definidos o no asignados. Otro riesgo que podemos encontrar acá es la confusión sobre quién debe hacer qué,
roles ambiguos, no, roles ambiguos no, más que nada responsabilidades ambiguas para diferentes roles, por ejemplo, ¿no? Puede haber una duplicidad, puede haber duplicidad de roles, duplicidad de responsabilidades. Eh, Otro riesgo que encontramos acá puede ser una falta de cumplimiento por desconocimiento de responsabilidades, una ausencia de rendimiento de cuentas, perdón, una ausencia de rendición de cuentas, es otro riesgo identificado. Acá puede ver también otro riesgo, dificultades para gestionar incidentes o auditorías, ¿no? También ese es otro riesgo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuáles son las acciones correctivas para el número 5.3? Necesitamos acá. Por ejemplo, definir una matriz ratio similar, documentar roles y responsabilidades específicas del SGCI, comunicar los roles asignados a todo el personal involucrado, capacitar a los responsables del SGCI, establecer mecanismos de seguimiento y control, por ejemplo, ¿no? ¿Y quién lo evidencia? La alta dirección, el CISO, por ejemplo, o los líderes de procesos varios, o el auditor interno, o auditor externo, o los consultores. ¿Cuáles serían los documentos acá que necesitamos o las evidencias prácticas? Necesitamos acá evidenciar con una matriz de roles y responsabilidades, por ejemplo, la matriz RACI, ¿no? Necesitamos acá evidenciar con organigrama del SGCI, necesitamos acá evidenciar con descripciones de cargo que incluyen funciones de seguridad, comunicaciones internas con asignaciones de rol, registro de capacitaciones y designaciones y procedimientos con responsables asignados. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver el numeral 6.1. De frente nos vamos al 6.1. O que esta es una sesión para ver, no es tanto para revisar material, sino para ver algunos temas importantes, ¿no? Como es la definición de requisito, quién lo evidencia, los riesgos, acciones correctivas y algunos ejemplos prácticos de evidencia, ¿no? Interpretar el registro de la fase de planificación, muy bien. Y acá contamos con el 6.1, vamos a poner por acá. No, acciones para tratar riesgos y oportunidades, muy bien. Eso es lo que dice el 6.1. En sí dice que la organización debe planificar acciones para abordar riesgos y oportunidades que pueden afectar la capacidad del CGCI para lograr sus resultados esperados. Muy bien. Esto incluye establecer criterios para el tratamiento de riesgos, mantenerlos actualizados e integrarlos dentro de los procesos del CGCI. Muy bien. Se divide este requisito en subapartados o subnumerales 6.11, 6.12, 6.13. El 6.11 es genérico. El 6.12, evaluación de riesgo. Y el 6.13 es tratamiento de riesgo. Muy bien. ¿Cuáles son los riesgos que encontramos acá? No identificar todos los riesgos relevantes, una evaluación de riesgos incompleta o inadecuada, planes de tratamiento no implementados, no considerar oportunidades de mejora, incumplimiento con requisitos legales regulatorios, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles serían las acciones correctivas? Revisión del proceso de análisis de riesgo, capacitación sobre gestión de riesgos, actualización del inventario de activos y amenazas, implementación o ajuste de controles, según el anexo A y una mejora continua del marco de evaluación y tratamiento. Muy bien. ¿Quién lo evidencia? Responsable del CGCI, el líder del proceso de gestión de riesgos, el auditor interno o externo o la alta dirección para validación de riesgos estratégicos. Muy bien. ¿Cuáles serían los ejemplos prácticos de evidencia acá? Acá necesitamos una metodología de gestión de riesgos documentada basada en una norma ISO, puede ser la ISO 27005 o la ISO 32000. Resultados de evaluación de riesgos, tenemos una matriz de riesgos, necesitamos un plan de tratamiento de los de riesgos firmados, necesitamos un registro de oportunidades identificadas, ¿no? Necesitamos una evidencia de implementación de control del anexo A y revisiones periódicas de los riesgos. Muy bien, muy bien. Ahora nos vamos al numeral 6.2. 6.2, muy bien. ¿Qué dice el 6.2? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué dice 6.2? Nosotros también contamos con metodología, ¿no? O sea, con plantillas, ¿no? De todo el proceso de gestión de riesgos, ¿no? Si decían también, lo estamos dejando a $100, ¿no? Esas plantillas para gestión de riesgos. Muy bien. A ver, vamos a ver acá, vamos a ver el 6.2. ¿No? La parte teórica es bien extensa, ¿no? Porque hace una explicación detallada de toda la norma de la 27005. Muy bien. El 6.2, objetivo de seguridad de la información. Muy bien. ¿No? Objetivo de seguridad de la información y planificación para lograrlo. Muy bien. ¿Qué dice la norma?
Dice que la organización debe establecer objetivos de seguridad de información en los niveles pertinentes, funcionales y organizacionales, asegurando que sean medibles, que sean coherentes con la política del SGCI, considerados en la planificación y monitoreados regularmente. También debe planificarse cómo se lograrán esos objetivos, quién será responsable, los recursos necesarios, los plazos y cómo se evaluarán los resultados. Muy bien. ¿Cuáles son los riesgos que se pueden encontrar acá en ese punto 2? Objetivos vagos, no medibles o no alineados con la política. Falta de seguimiento o evaluación de los objetivos. Recursos insuficientes para cumplir los objetivos. Objetivos establecidos solo por cumplimiento, sin valor real. Desconocimiento de los objetivos por parte del personal. ¿Cuáles son esas acciones correctivas? Por ejemplo, las acciones correctivas para mitigar los riesgos que identificados son, por ejemplo, redefinir los objetivos aplicando criterios SMART, específicos, medibles, alcanzables, relevantes, con plazo. Otra acción correctiva es alinear objetivos con riesgos, partes interesadas y contexto. Otra acción correctiva es incluir objetivos en, por ejemplo, en planes operativos o de área. Otra acción correctiva sería realizar revisiones periódicas de avance. Otra acción correctiva sería comunicar los objetivos a todos los niveles de la organización. Muy bien. ¿Quién evidencia este punto? La alta dirección o el responsable del GSI o los líderes de proceso, departamentos, auditores internos, auditores externos. ¿Qué necesitamos para evidenciar este punto? Un documento de objetivos de seguridad de información, un tablero de indicadores de cumplimiento, un plan de acción por objetivo, con responsables, con fechas, con métricas, acta de revisión por la dirección donde se analizan los resultados, reportes de cumplimiento, desviaciones y evidencia de comunicación interna de los objetivos. Muy bien. Eso es lo que se necesita acá en el 6.2. Muy bien, nosotros también contamos con estas plantillas. Ahora vamos a ver el 6.3. ¿De qué trata el 6.3? Planificación de cambios. Muy bien, este es el requisito. Muy bien. Aquí la organización debe llevar a cabo los cambios planificados en el SGCI de manera controlada. Esto incluye considerar el propósito del cambio, sus consecuencias potenciales, la integridad del SGCI, la disponibilidad de recursos y la asignación de responsabilidades. Muy bien. ¿Cuáles son esos riesgos que se pueden encontrar acá? Cambios improvisados, por ejemplo, que afecten la seguridad de la información, pérdida de integridad o disponibilidad del SGCI por cambios mal gestionados, una falta de trazabilidad en los cambios implementados, incumplimiento de requisitos por falta de revisión previa y un impacto negativo en controles existentes o nuevos riesgos emergentes. Muy bien. ¿Cuáles serían las acciones correctivas? Bueno, implementar un proceso formal de gestión de cambios. Muy bien, tener una plantilla que indique todo, cómo se desarrolla todo un proceso de gestión de cambio. Evaluar riesgos también antes de ejecutar cambios relevantes. Hay que identificar todos los tipos de riesgos que encontramos antes de proceder a ejecutar el cambio. Documentar y aprobar todos los cambios, notificar a la parte interesada, verificar la eficacia del cambio tras su implementación. Muy bien. ¿Quién lo evidencia? El responsable dice que sí, por ejemplo, el CISO, los gestores de cambio, los líderes de área, la dirección en cambios estratégicos, auditor interno o auditor externo. Muy bien. ¿Y qué se necesita para evidenciar acá? Un registro de cambio de la SGCI con justificación, con evaluación de impacto, con responsable y aprobados. Se necesita un procedimiento de gestión del cambio documentado, ¿no? Actas de reuniones donde se aprueben los cambios, verificación post-cambio, auditoría, testing, revisión, planes de comunicación de cambios internos y evaluaciones de riesgo actualizados tras el cambio. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a seguir. Ahora nos vamos al numeral 7, ¿no? Que es soporte, implementar los requisitos. Ahí tenemos varios subnumerales. Muy bien, vamos a ver cada uno de esos subnumerales. Muy bien, vamos a ver el 7.1 que es recursos. Muy bien, todo lo que es recursos. El 7.1 dice recursos, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo por ejemplo, ¿no? ¿Qué dice la norma? 7.1 dice que la organización debe determinar y proporcionar, ¿no? Los recursos necesarios para el establecimiento, para la implementación, para el mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de información, etc. ¿Cuáles son los riesgos identificados acá? Una falta de presupuesto asignado para asegurar la información, una carencia de personal con las competencias necesarias, una infraestructura tecnológica inadecuada u obsoleta, una falta de herramientas y software de seguridad, insuficiente con, ¿no? concienciación y formación en seguridad. Muy bien. ¿Cuáles son las acciones correctivas, no? Las más típicas. Por ejemplo, asignación de presupuesto específico para el SGCI, contratación o capacitación de personal con las habilidades requeridas, inversión en infraestructura tecnológica y herramientas de seguridad, desarrollo e implementación de programas de concienciación e información
y una reevaluación y ajuste de la asignación de recursos según la necesidad. Muy bien. Ahora, ¿quién lo evidencia? Bueno, la alta dirección es el que va a aprobar el presupuesto, o el responsable de seguridad de información, el CISO, ¿no? Gerente de área, ¿no? En la cual va a identificar la necesidad de los recursos, los departamentos de recursos humanos, como pudiendo ser el gestor o la gestión de personal, etcétera, ¿no? Departamento de TI, la gestión de infraestructura, etcétera. Muy bien. Ejemplo práctico para evidenciar este punto, tenemos, por ejemplo, el presupuesto aprobado con partidas designadas, ¿no? Eh, para asegurar la información, necesitamos un organigrama con roles, por ejemplo, responsabilidades definidos en seguridad, con descripción de puestos también, que incluyen requisitos de competencia en seguridad, planes de capacitación y registro de asistencia personal en temas de seguridad, inventario de activos de información, infraestructura tecnológica social. Muy bien. Necesitamos licencia de software de seguridad también, antivirus, pago, etcétera, contratos con proveedores, ¿no? ¿No? De servicios de seguridad. Muy bien. Actas de reuniones donde se discuten y aprueban las necesidades de recursos para el desempeño, ¿vale? Después necesitamos acá también evaluaciones de desempeño de personal, ¿no? Donde se consideran las competencias en seguridad. Muy bien. Un pequeño resumen del 7.1 es, por ejemplo, que se exige que la organización identifique y proporcione todos los recursos necesarios para que el SXI funcione de manera efectiva y se mejore continuamente, ¿no? Esto abarca aspectos financieros, humanos, tecnológicos y de conocimiento. La evidencia de cumplimiento se encuentra en la documentación y registros que demuestran la planificación, la asignación y la gestión de estos recursos. Muy bien. ¿Qué más? Ahora vamos a ver el 7.2, que es competencia. Muy bien. ¿Qué dice la definición de la norma? Dice que la organización debe determinar la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo su control que afecten a su desempeño de la seguridad de la información y debe asegurarse de que estas personas sean competentes, incluyendo la educación, la formación o la experiencia apropiada. Muy bien. ¿Cuáles son los riesgos que encontramos acá? Los riesgos que encontramos acá pueden ser personal sin la formación o experiencia adecuada para realizar las tareas de seguridad, una falta de comprensión de las políticas y procedimientos de seguridad, errores humanos debido a la falta de conocimiento de seguridad, dificultad para implementar controles de seguridad de manera efectiva, o la incapacidad para identificar y responder a incidentes de seguridad. Muy bien. ¿Cuáles son las acciones correctivas que encontramos acá? Identificación de las competencias necesarias para cada rol que impacta la seguridad de la información. Después acá, otra acción correctiva que se necesita es la evaluación de las competencias actuales del personal. Otra acción correctiva es desarrollo e implementación de programas de formación y concienciación en seguridad. Otra acción correctiva tenemos la contratación del personal con las competencias requeridas. Otra acción correctiva sería la mentoría o supervisión para el personal, ¿no? Con menos experiencia, o la reevaluación periódica de las competencias del personal. Muy bien. Ahora, necesitamos quién lo evidencia. Acá, el responsable de seguridad de información o el CISO, ¿no? O gerente de área de identificación de necesidad y competencia, ¿no? O el gerente de recursos humanos, etcétera. Muy bien. Muy bien. ¿Qué se necesita para evidenciar acá? Una matriz de competencia que define los conocimientos, las habilidades y experiencias requeridas para cada rol. Necesitamos descripciones de puestos que especifican los requisitos de competencia de seguridad. Necesitamos registros de formación en cursos, en talleres, en certificaciones de personal en temas de seguridad. Necesitamos evaluaciones de desempeño que incluyen la evaluación de las competencias en seguridad. Necesitamos planes de desarrollo individual para mejorar las competencias en seguridad, registro de experiencia laboral relevantes, por ejemplo, para la seguridad de la información, pruebas de conocimiento o evaluaciones prácticas para verificar la competencia y políticas de contratación que consideran las competencias en seguridad. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Antes de eso, vamos a ver un pequeño resumen. El requisito 7.2 se centra específicamente en asegurar que el personal que realiza tareas que afectan la seguridad de la información tenga la competencia necesaria para hacerlo de manera efectiva. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto implica identificar las habilidades requeridas, ¿no? Evaluar las existentes y tomar acciones para cerrar cualquier brecha a través de la formación, la experiencia o la contratación. Muy bien, la evidencia demuestra cómo la organización gestiona y verifica la competencia de su personal en relación con la seguridad de la información. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a ver el 7.3, que trata de concienciación o concientización o toma de conciencia, ¿no? ¿Qué dice la norma? La norma dice que la organización debe asegurarse, ¿no?, de que las personas que realizan trabajo bajo su control sean conscientes de la política de seguridad de la información, de su contribución a la eficacia del CGCI, incluyendo los beneficios de una mejora de desempeño y la seguridad de la información, las implicaciones de no cumplir con los requisitos del CGCI, etc. Muy bien. Ahora,
¿Qué riesgos encontramos acá? Desconocimiento de la política de seguridad de la información por parte de todo el personal. Otro riesgo que encontramos acá es la falta de comprensión, ¿no? Del rol individual en la seguridad de la información. Otro riesgo que encontramos acá es la subestimación de las consecuencias de no seguir los procedimientos de seguridad. Otro riesgo que encontramos acá son los comportamientos inseguros por falta de conocimiento de los riesgos. Otro riesgo que encontramos acá es la resistencia al cumplimiento de las políticas y controles de seguridad. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuáles son las acciones correctivas? Desarrollo y difusión de la política de seguridad de la información de forma clara y accesible. Otra acción correctiva es la implementación de programas de concienciación y sensibilización en seguridad, como charlas, como correos, como carteles, etcétera, ¿no? Otra acción correctiva que tenemos acá es la comunicación clara de los objetivos de seguridad de la información y cómo contribuye cada empleado, ¿no? Otra acción correctiva es explicación de las posibles consecuencias legales, financieras, operacionales del incumplimiento de las políticas. Muy bien. ¿Qué más? Otra acción correctiva que encontramos acá es la incorporación de la concienciación en los procesos de incorporación de nuevos empleados, ¿no? Y por último, una acción correctiva podría ser también, ¿no? La realización de campañas de concienciación sobre temas específicos de seguridad, phishing, contraseñas, etcétera, malware, etcétera, ¿muy bien? ¿Qué más? ¿Quién evidencia? Bueno, responsables de seguridad de la información, posiblemente el CISO o el Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Los gerentes de área, puede ser, etcétera, ¿muy bien? Ahora, ¿cómo sería acá ejemplos prácticos? ¿No? ¿Qué necesitamos para evidenciar la política de seguridad de la información que debe estar documentada y comunicada? Ejemplo, ¿no? En un intranet, en un bureau por correo electrónico, etcétera. Tiene que haber acá evidencias de registro de campaña de concienciación, como temas, participantes, fechas, ¿no? Material de concienciación, también presentaciones, videos, infografías, carteles, etcétera. Tiene que haber comunicaciones internas sobre la importancia de la seguridad de información, cláusulas en los contratos de trabajo o acuerdos de confidencialidad que mencionen la seguridad de la información. Aquí también tiene que ver evaluación de conocimiento, cuestionarios sobre la política y los procedimientos de seguridad. Muy bien. Simulaciones de ataque también puede haber acá, piercing, ¿no? Para evaluar la concienciación del personal. Acá puede haber actas de reuniones donde se discuten temas de concienciación en seguridad, ¿no? Informes también de incidentes de seguridad también se necesitan acá, que analizan la causa raíz, ¿no? Incluyendo la falta de concienciación, ¿no? Muy bien. En resumen, acá el 7.3 busca asegurar, ¿no? Que todo el personal comprenda la importancia de la seguridad de la información, su papel en el SGCI y las consecuencias de no cumplir con los requisitos establecidos. Muy bien. Esto se logra entonces a través de la comunicación, la formación y la sensibilización continua. No, la evidencia demuestra las actividades realizadas para fomentar esta concienciación en toda la organización. Por lo tanto, nosotros también contamos con todas las plantillas, muy bien, para evidenciar el 7.3. Muy bien, el 7.4 es comunicación, ¿no? Donde dice que la organización debe determinar la necesidad de comunicación interna y externa relevante para el SGCI, incluyendo qué comunicar, cuándo comunicar, ¿no? Con quién comunicar, cómo comunicar y quién comunica. Muy bien. ¿Cuáles son los riesgos que encontramos acá? La falta de comunicación sobre la política de seguridad, sobre los objetivos, sobre los cambios en el SGCI. Comunicación tardía o inadecuada de incidentes de seguridad, ¿no? Malentendidos o falta de claridad en la información comunicada, canales de comunicación ineficaces o no utilizados, falta de definición de responsabilidades para la comunicación, una comunicación inconsistente entre diferentes áreas de la organización o una falta de comunicación con partes interesadas externas relevantes como clientes, proveedores, reguladores, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuáles serían las acciones correctivas que encontramos acá? Un establecimiento y mantenimiento de un plan de comunicaciones para el SGCI, definición de los temas clave a comunicar, como políticas, incidentes, métricas, cambios, etcétera. Determinación de la frecuencia y los canales de comunicación apropiados para cada tema y audiencia, ¿no? Y asignación de responsabilidades para la comunicación interna y externa. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién lo evidencia? Responsable de subir la información en sí, sobre la alta dirección, los gerentes de cada área, ¿no? Etcétera. Muy bien. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, acá necesitamos iniciar con un plan de comunicación, ¿no? Del SGCI que define quién, cuándo, con quién, cómo y quién comunica. Necesitamos registro de comunicaciones internas, como correos electrónicos, memorandos, publicaciones en intranet, actas de reuniones, etcétera. Necesitamos registro de comunicaciones externas también, como cartas, correo, etcétera, ¿no? Necesitamos procedimientos de gestión de incidentes que incluyen la comunicación a las partes interesadas, ¿no? Relevantes.
Necesitamos informe de rendimiento del SGCI también, comunicados a la dirección, etcétera. Necesitamos acá también evidenciar con avisos o alertas de seguridad, ¿no? Necesitamos también acá una evidencia de la publicación de la política de seguridad, etcétera. ¿Muy bien? Entonces, el 7.4 exige que la organización establezca y mantenga procesos para la comunicación efectiva relacionada con el SGCI, ¿no? Tanto interna como externamente. Entonces, esto asegura que la información relevante se comparta de manera oportuna y comprensible con las audiencias adecuadas, ¿muy bien? Contribuyendo a la eficacia del sistema de gestión. Entonces, la evidencia demuestra la planificación, la implementación y mantenimiento de estos procesos de comunicación. Muy bien. Ahora vamos a ver el último punto, el 7.5, que quiere decir información documentada. No, acá dice información documentada, 7.5, que el 7.5 no, creación y actualización, sí, 7.5.3, control. Muy bien, el 7.5, información documentada. ¿Qué dice la norma? Dice que la organización debe mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos, ¿no? Y conservar información documentada para tener confianza en que los procesos se realicen según lo planificado. Bueno, la información documental de GSI debe incluir la información documental requerida por esta norma internacional, ¿no? La información documentada para la organización, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuáles son los riesgos aquí encontrados? La falta de documentos y registros clave para el SGCI. Necesitamos acá, ¿qué riesgo podemos encontrar acá? Una documentación obsoleta, incompleta o inconsistente, una dificultad para acceder a la información documentada cuando se necesita, una falta de control sobre la creación, revisión, aprobación y eliminación de documentos, registros incompletos o perdidos que impiden demostrar la conformidad, ¿no? Acá encontramos también un uso de versiones incorrectas de los documentos, una información documentada no protegida adecuadamente contra accesos no autorizados. Muy bien. ¿Qué más? Acciones correctivas, por ejemplo, sería identificación y documentación de los procesos de CGCI y la información asociada. Establecimiento de un procedimiento para el control de la información documentada, ¿no? Creación, revisión, aprobación, distribución, acceso, archivo, eliminación. Nosotros contamos con ese documento. Muy bien. Otra acción correctiva sería aseguramiento de que la información documentada esté actualizada y esté disponible. Bien, otra acción correctiva sería definición de los formatos y medios para la información documentada, ¿no? Otra acción correctiva sería la implementación de controles de acceso para proteger la información documentada confidencial. Muy bien. Otra acción correctiva sería, por ejemplo, mantenimiento de los registros que demuestran la implementación, ¿no? De todo el SGC. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién evidencia responsabilidad de seguridad de la información? El CISO, ¿no? Auditores internos, auditores externos, ¿no? ¿No? Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál sería el ejemplo práctico de evidencia? Acá sería la política de seguridad de información documentada, los objetivos de seguridad de la información documentada, la evaluación de riesgos de seguridad de la información y sus resultados documentados, una declaración de aplicabilidad SUA documentada, procedimientos operativos documentados, ¿no? Instrucciones de trabajo, registros, etcétera, ¿no? Diagrama de flujo de procesos, procedimientos, manuales de GCI, etcétera. Entonces, el 7.5 se enfoca en la necesidad de mantener y conservar toda la información documentada para el funcionamiento eficaz del CGCI, para demostrar la conformidad con la norma. Esto implica identificar qué información necesita ser documentada, establecer controles para su gestión y asegurarse de que esté disponible y protegida. Muy bien. La evidencia muestra también la existencia y el control de los documentos y los registros del SGCI. Muy bien. Muy bien. Hemos visto entonces todos los riesgos, las acciones correctivas, quién lo evidencia y los documentos que se necesitan, ¿no? Para poder evidenciar los requisitos de la fase de planificación. Muy bien. Y también hemos visto obviamente la definición de cada norma. Muy bien, en un próximo video vamos a ver ya los requisitos del numeral, perdón, de la fase de ejecución, seguimiento y monitoreo. Muy bien. Muy bien, entonces espero que les haya encantado este videíto. Muy bien. Que en sí no es la revisión del material, sino es simplemente conocer un poco más allá, conocer, por ejemplo, los riesgos que no se mencionan en el material, no se mencionan acciones correctivas, no se mencionan detalladamente qué necesitamos para implementar, ¿no? Quiénes son los responsables, y eso lo hemos indicado en este videíto. Muy bien. El voucher está a $100 o si desean el curso premium con certificación, está a $600, lo pueden pagar en cuotas. Muy bien. Usted define la frecuencia de sus capacitaciones, etcétera. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.